Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Loco en JavaScript. Estamos en el capítulo 6 y hoy nos toca hablar sobre mapas. Anteriormente, en el capítulo 5, habíamos visto el método map que nos permitía mapear en un array, ¿de acuerdo? Pero Maps también puede ser, o sea, tiene el mismo enfoque, pero su uso es distinto y puede confundir en ciertos casos a un programador. Entonces, ya habíamos visto el método map, pero ahora nos habla de que un mapa, como sustantivo, es una estructura de datos que asocia valores con otros valores. En sí, lo que nos trata de explicar que para ellos eso va a ser map, digo, o sea, un mapa, asociar valores con otros valores. Pero en español lo que mejor a mí se me adapta o lo que mejor puedo pensar de un map o de un mapa o de mapear es localizar. Es decir, vamos, por ejemplo, podríamos querer localizar edades a partir de nombres dentro de un objeto. Eso es posible usar, en este caso es posible usar objetos, digamos. En este caso vamos a usar objetos. Anteriormente habíamos usado arrays, pero ahora vamos a usar objetos. Entonces, observen que aquí tengo edades, que es el objeto como tal. Puedo acceder a una propiedad, en este caso con nombre Julia, y me va a devolver su edad, que es de 62. Ahora, en console.log, el siguiente console.log lo que tenemos es usando un operador in, el cual nos facilita hacer una, como un if, jack in edades. Es decir, ahí existe una propiedad llamada jack en edades y nos dice que no, lo cual está bien porque no está a la vista. O no hay no hay ninguna propiedad definida con ese nombre. Pero, ¿qué pasa con toString? toString hace la misma pregunta, toString sin edades, y lo curioso es que nos devuelve true, es decir, que sí, sí está. Aquí los nombres de las propiedades del objeto son los nombres de las personas y los valores de las propiedades son las edades, son sus edades. Pero ciertamente no listamos a nadie con el nombre toString en nuestro mapa. Sin embargo, dado que los objetos simples derivan de object.prototype, parece que la propiedad está allí. Entonces, por lo tanto, usar objetos simples como mapas es peligroso y puede traer, en este caso, confusiones como esta. Pero alguien se preguntará, ¿y quién pondría toString dentro de un objeto, digamos, como nombre de propiedad? Puede pasar. Más adelante creo que bueno, no lo explica, sino es que da un ejemplo. Pero hay varias formas posibles de evitar este problema. Primero, es posible crear objetos sin ningún prototipo. Y aquí nos plantea, si pasas null a object.create, ya sabemos cómo crear un objeto a partir de otro objeto. Pero en este caso, nuestro otro objeto va a ser null. El objeto resultante no derivará de object.prototype y se puede usar de forma segura como un mapa, dice. Entonces, si esto lo podemos ver en código. Aquí primero voy a hacer lo siguiente. Le voy a comentar esto y voy a poner algo así, ¿de acuerdo? Entonces, he definido un objeto conejo, un objeto vacío, el cual, si lo desgloso, tiene su prototype y están todos sus métodos dentro de prototype. Ahora, cuando creo un objeto a partir de object.createNull, sus prototipos están vacíos. Su prototype es vacío. Entonces, es prácticamente lo que nos dice, que un objeto resultante no derivará de object.prototype
y se puede usar con una forma segura como mapa. Y aquí hace el ejemplo. Busca la propiedad o el método toString en el objeto que ha creado con null y nos devuelve falso. Los nombres de las propiedades de los objetos deben ser cadenas. Ya sabemos que deben ser cadenas, como estas, digamos, cadenas. Si necesitas un mapa cuyas claves no pueden convertirse fácilmente en cadenas, como objetos, arrays, esos son los que se me ocurren, no puedes usar un objeto como mapa. Y afortunadamente en JavaScript viene una clase, es una clase, nos está hablando, una clase llamada map, que está escrita para este propósito. Almacena un mapeo y permite cualquier tipo de claves. Entonces nos plantea de que existe una clase que se llama map, la cual puede permitir cualquier tipo de claves. Podemos pasarle objetos, arrays, en vez de pasar strings, podemos pasarles, como ya mencionamos, objetos, arrays y otros valores, digamos, como también símbolos. Bien, entonces leamos el código. Definimos un objeto edges que puede ser igual como en el caso anterior, un objeto que se llama edades. Y vamos a usar la instancia de clase, es decir, vamos a decir new map, porque map es una clase. Y ahora, para incorporar elementos a nuestro mapa, necesitamos el método set. Map tiene los métodos set, get y has. Y no debe confundirse con getters, setters y estáticos, que es otra, son distintos a estas expresiones, ¿de acuerdo? No son iguales las expresiones get y set se declaran delante de un método, pero en este caso estamos usando un método. Entonces, y este método pertenece a map. Entonces, con set podemos introducir valores, como valores claves y valores, como strings y arrays. Ahora, y con get podemos obtener su valor, ¿de acuerdo? Entonces, es prácticamente lo que nos dice. Ahora, con has podemos hacer como en in, podemos preguntar en edges.has, ¿existe Jack? Y nos va a devolver false. Y si hacemos lo mismo con string, nos va a devolver false. Entonces, el método set, get y has forman parte de la interfaz del objeto mapa. Aquí es interesante porque vamos a hablar más de interfaces y las interfaces lo podemos entender como clases, aunque aquí puede sonar un poco redundante, pero vamos a tratar de asimilar de que cuando hablamos de interfaz vamos a hablar de clases, ¿de acuerdo? Entonces forma parte de la clase de objeto map, o por decirlo así, o de la interfaz del objeto map. Escribir una estructura de datos que puede actualizar y buscar rápidamente en un gran conjunto de valores no es fácil, pero no tenemos que preocuparnos por eso. Alguien más lo hizo por nosotros y podemos utilizar su trabajo a través de esta interfaz sencilla. Está hablando de map, de acuerdo que alguien ya lo ha construido, entonces podemos trabajar. Ahora, si tienes un objeto simple que necesitas tratar como mapa por alguna razón, es útil saber que object.keys devuelve las claves propias del objeto, de un objeto. Entonces, para esto, a ver, para esto vamos a usar el editor de código, el cual nos dice que con object.keys y le pasamos nuestro objeto, nos va a devolver sus claves. En este caso es esto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahora, como alternativa al operador in, puedes utilizar la función object.hasOwn, que ignora el prototipo del objeto. Entonces, aquí lo que hace es proporcionar un objeto y preguntar si está la palabra clave. En este caso nos devuelve true porque X es una palabra clave, pues una letra. Ahora,
lo hacemos lo mismo con toString y nos devuelve falso. Entonces, JSON podemos entenderlo como si estuviese preguntando, ¿es propio del objeto? X es propio del objeto y nos dice que sí es propio del objeto y existe. ¿De acuerdo? Es lo mismo pasa con toString. Entonces, con eso terminamos el tema de mapas. Siguiente viene polimorfismo. Y aquí vamos a hablar, en polimorfismo hablamos más sobre, si no me equivoco, ya bien, vamos a intentar entender cómo funcionan los métodos de array dentro de los objetos, es posible ya usarlos. Y también vamos a ver cómo modificamos el toString, que a pesar de que es un prototipo y es un método en el prototipo, pero podemos modificarlo. Entonces eso lo vemos en el siguiente video. Yo creo que hasta ahí se terminaría. Bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.